Buenos días, les habla por acá Aide Hernández, estudiante del cuarto año de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. En esta oportunidad, cursante del subproyecto Derecho Internacional Privado, donde vamos a tratar en el día de hoy la teoría de la norma en el Derecho Internacional Privado, dando cumplimiento a las orientaciones emanadas por la profesora Blancanelli Roa, quien es la docente de este subproyecto y que muy amablemente nos ha indicado lo que tenemos que desarrollar para poder grabar este video exposición. En primer lugar, tenemos que establecer que el derecho internacional privado es la relación que existe entre un Estado y particulares. Entonces, en cuanto a la norma, existe una gran discusión acerca de la naturaleza o carácter principal de las normas en el derecho internacional privado, ya que se toma en cuenta las posiciones que deben tomar dos estados que se encuentran en duda acerca de la aplicación de un ordenamiento jurídico u otro. Es decir, si existe una duda en cuanto a cuál norma se va a aplicar, ejemplo, entre Venezuela y Colombia, se aplica la norma del derecho internacional privado. Entonces, al llegar a la conclusión del cuál será el correcto, ocurre una extralimitación al principio de territorialidad, a sabiendas de que cada estado pues tiene su territorio definido, en donde un estado asume el rol de pasivo al permitir que otro estado, el cual asume el rol de estado activo, aplique una norma de su ordenamiento jurídico en él, situación que comúnmente sería romper la brecha en cuanto al principio de no intervención de estados extranjeros. Tomando en cuenta el ejemplo Venezuela-Colombia, es como si estuviésemos aplicando o se presentara un caso donde se aplicara el ordenamiento jurídico venezolano en tierras colombianas, ¿sí? Entonces, uno de los dos es pasivo y el otro es el activo. Entonces, para esta excepción, para evitar la intervención como está establecido en la norma internacional de que ningún país puede intervenir en otro, para esta excepción, debido a que tenemos un estado activo, si se ve inmerso un conflicto humano, ya sea porque involucra a uno de sus nacionales o porque involucra a extranjeros que estuvieron en el territorio en un momento dado, entonces se empieza a hablar de que el estado pasivo es el que va a permitir que el estado activo aplique su ordenamiento jurídico en su territorio. Y allí que exista la necesidad de la aplicación extraterritorial de la norma, la cual posee dos aspectos, como lo decía hace un momento. El aspecto activo, la norma jurídica de un estado penetra con vigencia en el territorio de una entidad estatal diversa, mientras que en el pasivo, el Estado, sin sentir afectada su soberanía, permite la introducción de una norma extraña a su sistema jurídico. Esta necesidad es imprescindible debido a que un Estado que tratase de evitar la aplicación en su territorio de una norma jurídica extranjera o que no quisiera la aplicación en el extranjero de sus disposiciones legales, se aislaría jurídicamente. De allí que no se puede pensar en esto, ya que todo país requiere del comercio internacional y al realizarse el intercambio de satisfactores entre naciones, existen relaciones jurídicas entre sujetos de diversos países que ocasionarían problemas de elección entre normas jurídicas pertenecientes a otros estados. Entonces, como podemos visualizar en lo que acabo de manifestar, todos los estados necesitan de esa compenetración en cuanto al comercio internacional. Más sobre todo nosotros que vivimos aquí en zonas de frontera lo vemos comúnmente como estas relaciones comerciales se vuelven el pan nuestro de cada día, pero que muchas veces están afectadas por diferentes situaciones que involucran a un estado u otro. Sin embargo, existen las veces en que pueda dar una extensión dentro del derecho internacional privado,
ya que corresponde a este derecho la facultad de determinar la norma jurídica aplicable en la relación jurídica que admite la posibilidad de regirse por reglas de derecho de dos o más países. Y si tal situación concreta puede estar regida por normas de naturaleza civil, mercantil, administrativa, fiscal, constitucional, laboral, agraria, entre otras, es indudable la amplísima extensión que tiene el derecho internacional privado. ¿Qué pasa? Cuando se habla del derecho internacional privado, pues indiscutiblemente se pueden establecer en cualquiera de estas aristas que tiene el derecho, como es mercantil, agraria, fiscal, constitucional, laboral o agraria, ya que cada país o cada país tiene su ordenamiento jurídico definido, pero existen diferencias, en muchos casos existen diferencias en alguno de estos aspectos. En cuanto a la estructura de la norma en el derecho internacional privado, esta es distinta a las demás normas del derecho en cuanto a su creación y aplicación, y esto es debido a la estructura que la compone, ya que la estructura del derecho en general, todas las normas tienen un supuesto de hecho, lo que debe producir en la vida real para poder aplicar la norma, y una consecuencia jurídica, que es lo que debo hacer cuando se cumple un supuesto de hecho. Todas las normas tienen la misma estructura, pero en el derecho internacional privado, si bien el supuesto de hecho sí existe, este tiene una peculiaridad, que es la existencia de un elemento de extranjería, en donde tiene que haber algo dentro de estos hechos que pueda involucrar a dos o más ordenamientos jurídicos, sobre todo países que son contiguos o países que tengan algún tipo de relación comercial o algún tipo de relación civil o jurídica más allá de su frontera. Entonces, no es igual a las demás ramas del derecho, porque aquí siempre van a estar involucrados dos o más ordenamientos jurídicos. Otra de las peculiaridades de la norma del derecho internacional privado es el carácter formal, que se opone a la norma de derecho material, que sí da la solución directa al problema planteado, ya que la consecuencia jurídica indica lo que debe aplicarse en relación de derecho planteado. Por eso se llama a la norma de derecho internacional privado indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque en razón del factor de conexión que tiene, soluciona el problema jurídico indirectamente. En este sentido, los elementos de la norma en el derecho internacional privado, sobre todo la norma de conflicto, consta de tres elementos, los cuales son saber de hecho, conexión y consecuencia jurídica. De allí que la clasificación de los factores de conexión, de acuerdo a su contenido, son los siguientes. Desde el punto de vista personal, se toma en cuenta la nacionalidad, el domicilio, la residencia, entre otros. Desde el punto de vista real, en relación a los bienes, el lugar de la situación, las banderas de las naves o aeronaves, entre otros signos distintivos de un país u otro. En relación con los actos del lugar de celebración, se toma en cuenta el lugar de ejecución, el lugar donde se cometió el delito y el lugar del proceso. Asimismo, de acuerdo a su naturaleza, tenemos los factores que son hechos reales, lugar de la situación del inmueble, factores que son conceptos jurídicos como la nacionalidad y el domicilio, factores susceptibles de una u otra calificación jurídica, el lugar de la celebración de un contrato, como el desplazamiento de las partes se ha realizado dentro de un territorio y el resultado que ha producido en otro territorio. Seguidamente, de acuerdo a sus números, se puede aseverar que existen únicos cuando hay un solo factor de conexión, por ejemplo, el domicilio en el caso de capacidad y múltiples. En el caso de capacidad y múltiple, cuando combino varios factores de conexión y guarda estrecha relación con el caso de los mixtos o combinados. Es necesario señalar que no son excluyentes. El mismo factor de conexión puede estar en varias clasificaciones sin que esto afecte de una u otra forma de los ordenamientos jurídicos. Siguiendo en el orden de los puntos señalados, vamos a hablar de los problemas del factor de conexión.
que se da en la propia estructura de la norma del derecho internacional privado. Y en atención a sus características de funcionamiento, se constituyen unos problemas específicos que reclaman especial consideración en el estudio de la disciplina. ¿Cuáles son? El primero de ellos alude a la cuestión de las calificaciones, por lo que este problema consiste en la determinación de la ley competente para definir los términos empleados por la norma. Toda regla de derecho es una forma léxica que hace referencia a sucesos reales y a categorías jurídicas, de donde resulta necesario definir y precisar el sentido de los términos usados en la construcción para alcanzar el objetivo que dichos términos refieren. Entonces, como podemos observar, en el caso de la norma en el derecho internacional privado, esta permite ser una norma jusprivatista o lo que también se conoce como una norma de colisión, ya que como norma indirecta el derecho internacional privado utiliza estos dos tipos, la de colisión o indirecta. Entonces, hablando un poco de ellas dos, tenemos que la diferencia entre la norma directa y una norma indirecta radica en que esta última no soluciona el caso, que únicamente nos remite al ordenamiento jurídico aplicable, al que a su vez en la norma directa nos indica la solución. Allí está específico lo que es directo e indirecto. Entonces, la norma jurídica directa nos indica que cuando se produce un hecho se da una consecuencia. La apreciación de la realización de la condición y las consecuencias pertenecen al mismo ordenamiento jurídico. Es decir, que si aplicamos una norma jurídica directa, esta nos va a dar inmediatamente la solución. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que la norma indirecta no nos da la solución de manera rápida, sino que nos remite al lugar donde vamos a encontrar la norma que va a solucionar el problema. Entonces, si el problema sucede entre Colombia y Venezuela, ella nos va a remitir al país que pueda tener más cercanía en cuanto a la solución del problema. Y la norma indirecta, la condición alude a un conflicto posible de leyes y en consecuencia a la ley aplicable, es decir, que la solución al problema no lo otorga la norma, sino que la norma nos dice dónde vamos a encontrar la solución. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan entendido un poco sobre lo que son las normas en el derecho internacional privado y que pueda de una u otra manera contribuir al fortalecimiento de los estudios de derecho en cualquier parte del mundo. Feliz día.